El rugido penetrante rasgó el silencio del yermo carmesí, rompiendo la engañosa tranquilidad del paisaje alienígena. Etel corrió con cada gramo de fuerza que su cuerpo podía reunir, empuñando una pesada lanza en su mano callosa. El polvo rojo de este mundo extraño se arremolinaba alrededor de sus botas gastadas mientras cargaba hacia los sonidos desesperados que resonaban a través de las llanuras áridas. Sus pulmones ardían con cada respiración trabajosa, los músculos gritando en protesta después de días de viaje incesante. Pero no podía permitirse bajar el ritmo. No cuando había vidas en juego. No cuando sus instintos le decían que la historia estaba a punto de repetirse de la manera más cruel posible. Los recuerdos destellaron en su mente mientras corría. Rostros de aquellos a quienes no había podido proteger antes. Sus expresiones congeladas en terror mientras el desastre golpeaba. El peso de esas pérdidas impulsaba sus piernas hacia adelante. A pesar del agotamiento que amenazaba con ponerlo de rodillas, no volvería a fallar. No podía. Adelante, cerca de una formación de extrañas rocas que sobresalían del suelo como las espinas de alguna enorme criatura enterrada, una tragedia se desarrollaba ante sus ojos. Un depredador masivo, parecido a un oso, con protuberancias óseas a lo largo de su espina dorsal. Un desgarrador de huesos, como Etel había llegado a llamar a estos superdepredadores, estaba atacando a una hembra alienígena adulta de piel azul. A pesar de su obvia fuerza y agilidad, la hembra luchaba desesperadamente contra la criatura que la superaba en peso por varios cientos de libras, sus movimientos volviéndose cada vez más frenéticos a medida que la furia salvaje de la bestia abrumaba sus defensas. Por aquí! Gritó Etel con toda la fuerza que su garganta reseca pudo reunir, esperando desviar la atención de la criatura de su víctima. Su voz resonó a través del yermo carmesí, rebotando en las extrañas formaciones rocosas que los rodeaban. El sonido parecía lastimosamente inadecuado contra la abrumadora presencia del monstruo que continuaba su asalto implacable. La enorme cabeza del desgarrador de huesos giró hacia la nueva amenaza, sus ojos inyectados en sangre fijándose en el humano con un enfoque depredador. Pero el momento de distracción llegó demasiado tarde para la mujer de piel azul. Con una eficiencia horrible, el depredador asestó un golpe fatal. Sus garras dentadas rasgaron el torso de la mujer. Su sangre azul, sorprendentemente vívida contra la tierra roja, se derramó por el suelo polvoriento, creando un contraste crudo y terrible que perseguiría los sueños de Etel durante los meses venideros. Ahora la bestia se volvió completamente hacia él, momentáneamente satisfecha, pero todavía impulsada por la sed de sangre que hacía que estas criaturas fueran tan temidas en las regiones inexploradas de este planeta. La saliva goteaba de sus dientes irregulares, mezclándose con la sangre azul que apelmazaba el pelaje grueso alrededor de su hocico. Etel se había encontrado con estos monstruos antes durante sus meses de supervivencia solitaria en este mundo hostil. Había estudiado sus movimientos desde distancias seguras, anotado sus debilidades e incluso había hurgado en sus presas cuando estaba desesperado por sustento. Pero el conocimiento académico era una cosa. Enfrentarse a tal monstruo en un combate mortal era otra muy distinta. El desgarrador de huesos cargó con una velocidad sorprendente, cubriendo la distancia entre ellos en segundos que paraban el corazón. Etel se hizo a un lado usando el considerable impulso de la criatura en su contra, una técnica que había visto emplear a los depredadores indígenas cuando cazaban en manadas. Pinchó con su lanza pero falló los puntos vitales donde la gruesa piel de la criatura daba paso a carne más vulnerable. La bestia era desconcertantemente rápida, más rápida de lo que cualquier cosa de su tamaño masivo tenía derecho a ser. Giró con una agilidad aterradora, sus enormes zarpas cortando con garras que podían destripar a un hombre de un solo golpe. Etel se agachó bajo el ataque, rodó por el polvo rojo y se levantó con su lanza lista. Su respiración ahora estaba controlada, su mente despejada a pesar del peligro mortal. Esto era supervivencia en su forma más pura. La antigua danza de la vida y la muerte que trascendía planetas y especies. La danza se desarrolló a través del paisaje rojo mientras hombre y bestia se rodeaban mutuamente, cada uno buscando la apertura que terminaría la confrontación de manera decisiva. La criatura se lanzó de nuevo, sus poderosas ancas la impulsaron hacia adelante en un borrón de músculo y hueso. Esta vez, Etel estaba listo.
Años de entrenamiento y meses de supervivencia desesperada habían afilado sus reflejos hasta el filo de una navaja. Clavó su lanza profundamente en el punto débil debajo de la garganta del monstruo, inclinando el arma hacia arriba con toda su fuerza para perforar el corazón que bombeaba niveles tóxicos de adrenalina a través del enorme cuerpo de la criatura. El desgarrador de huesos dejó escapar un último y terrible rugido que pareció sacudir el aire a su alrededor antes de colapsar en el suelo. Su enorme cuerpo quedó inerte mientras la muerte lo reclamaba. Ethel se paró sobre la bestia caída, con el pecho agitado mientras luchaba por recuperar el aliento. La sangre lo cubría, la suya propia de numerosas heridas pequeñas sufridas durante la pelea, y el viscoso fluido amarillento de la criatura que quemaba ligeramente donde tocaba la piel expuesta. La adrenalina del combate comenzó a desvanecerse, dejando atrás la sombría realidad de lo que acababa de ocurrir. Había sobrevivido, pero no había sido lo suficientemente rápido para salvar a la mujer de piel azul que yacía inmóvil a varios metros de distancia. En ese momento de sombría reflexión, una pequeña figura emergió de detrás de una roca dentada donde se había estado escondiendo durante el brutal encuentro. Una pequeña niña alienígena con la misma llamativa piel azul que la mujer caída se acercó con cautela. Sus grandes ojos oscuros, expresivos a pesar de su apariencia alienígena, contemplaron la horrible escena. Ethel, con su lanza ensangrentada, de pie sobre los cuerpos de su madre y la bestia que la había matado. Esos ojos se llenaron de lágrimas y furia no disimulada mientras procesaba el cuadro ante ella. «Lastimaste a mi mamá. Tú», gritó con una voz aguda y clara que de alguna manera se tradujo en un significado que Ethel pudo entender, aunque nunca antes había escuchado el idioma de la especie. La acusación lo golpeó como un golpe físico. La angustia en su voz trascendía las barreras de la biología y la cultura. Ethel se congeló. Las palabras de la niña lo atravesaron más profundamente de lo que cualquier garra de depredador podría haberlo hecho. Lenta y deliberadamente, se arrodilló, colocándose más cerca de su altura, aunque todavía se alzaba sobre su pequeño cuerpo. Con movimientos cuidadosos, dejó caer su lanza al suelo donde aterrizó con un ruido sordo, levantando una pequeña nube de polvo rojo en el aire. Le mostró sus manos vacías y heridas de batalla, un gesto universal de paz que esperaba que se tradujera a través del abismo de sus diferentes especies. La niña, Kathleen, como más tarde aprendería que se llamaba, sollozaba incontrolablemente mientras se arrodillaba junto al cuerpo de su madre. Sus pequeñas manos azules se cernían sobre las heridas mortales, temblando de conmoción y dolor. Ethel permaneció donde estaba, sin atreverse a acercarse más. Esperó pacientemente, respetuosamente, mientras la primera ola abrumadora de dolor bañaba a la pequeña niña de piel azul. Sus propios ojos ardían con lágrimas no derramadas mientras presenciaba su sufrimiento, un sufrimiento que conocía íntimamente por sus propias pérdidas en este mundo implacable. Cuando sus sollozos se calmaron un poco, reducidos a respiraciones entrecortadas y suaves gemidos, Ethel extendió cuidadosamente su mano para señalar el enorme cadáver del desgarrador de huesos. Luego, con movimientos lentos y deliberados, dirigió su atención a las terribles heridas irregulares en el cuerpo de su madre, lesiones distintivas que solo podrían haber sido causadas por las salvajes garras de la criatura. Luego señaló la única herida de punción limpia en el depredador, la herida fatal de su lanza que había terminado con el alboroto de la bestia. Sus gestos silenciosos hablaron con más elocuencia de lo que cualquier lenguaje compartido podría haberlo hecho en ese momento. Él no había matado a su madre. Había llegado demasiado tarde para salvarla, pero había vengado su muerte. Kathleen miró las heridas en el cuerpo de su madre, luego a la monstruosa criatura, y finalmente de vuelta a Ethel con sus manos ensangrentadas y su expresión seria. Lentamente, la comprensión amaneció en sus grandes y expresivos ojos, reemplazando parte de la acusación con confusión y un dolor persistente. Un fuerte viento comenzó a levantarse a su alrededor, levantando nubes de polvo rojo en el aire y creando patrones arremolinados contra el extraño cielo violáceo. Se acercaba una tormenta, una de las frecuentes tempestades de polvo que podían arrancar la carne de los huesos si uno era sorprendido sin preparación a la intemperie. Ethel sabía por amarga experiencia que el olor a sangre y la presencia de cuerpos frescos atraerían a otros depredadores, posiblemente incluso a más desgarradores de huesos.
Con sombría determinación, comenzó a reunir piedras de tamaño considerable del área circundante para cubrir a la madre de la niña, proporcionándole una medida de dignidad en la muerte que las circunstancias le habían negado en sus últimos momentos. Kathleen, al ver que este ritual comenzaba a tomar forma, dudó solo brevemente antes de unirse a él. Trajo pequeños guijarros que eran manejables en sus diminutas manos, agregándolos reverentemente al creciente túmulo. Juntos crearon una tumba improvisada, su trabajo compartido formando el primer y tenue vínculo entre ellos, un puente a través del abismo de sus diferencias. A medida que el viento se intensificaba y las primeras partículas punzantes de polvo comenzaban a golpearlos con una fuerza creciente, Ethel hizo un gesto hacia la entrada de una cueva cercana que había notado durante su aproximación. Esta vez, Kathleen lo siguió sin dudarlo, reconociendo el peligro inminente de la tormenta que se aproximaba. El lejano lamento de otros depredadores que ya respondían al olor a sangre aceleró su retirada. Dentro del santuario relativo de la cueva, la tormenta rugió con furia creciente, aullando como una bestia herida a la que se le ha negado su presa. El sonido reverberó a través de las cámaras rocosas, creando un contrapunto espeluznante al pesado silencio entre el humano y la niña alienígena. Ethel encendió un fuego usando técnicas que había perfeccionado durante sus meses de supervivencia. Su luz naranja proyectaba largas sombras danzantes en las paredes de la cueva que parecían casi vivas en sus movimientos fluidos. Con una precisión metódica nacida de la necesidad, comenzó a procesar el enorme cadáver del desgarrador de huesos, que había arrastrado a la cueva antes de que azotara la tormenta. En este mundo cruel donde los recursos significaban la diferencia entre la vida y la muerte, nada podía desperdiciarse. Ni siquiera el cuerpo de un monstruo que se había cobrado una vida. La piel de la criatura proporcionaría protección contra los elementos. Sus huesos podrían convertirse en herramientas y armas, y su carne, aunque amarga y dura, lo sustentaría durante los próximos días. Asó un trozo de la carne menos correosa que pudo encontrar y se la ofreció en silencio a Kathleen, que estaba acurrucada contra la pared más alejada de la cueva, observando cada uno de sus movimientos con atención cautelosa. Después de un momento de vacilación, el hambre superando la precaución, aceptó la ofrenda. Su primera comida compartida, alimento obtenido a costa de la vida de su madre, transcurrió en un silencio sombrío. Los únicos sonidos, el crepitar del fuego y el viento aullante fuera de su refugio. El silencio entre ellos era pesado con un dolor no expresado, preguntas sin respuesta y la incertidumbre de lo que seguiría a esta inesperada convergencia de sus destinos. Ethel no intentó romper el silencio con palabras que ella no entendería o con consuelos que no tenía derecho a dar. En cambio, simplemente mantuvo el fuego, vigiló a cualquier depredador que pudiera desafiar la tormenta y le dio a la niña el espacio para procesar su devastadora pérdida. La mañana llegó con una brusquedad inesperada. La tormenta se disipó tan rápido como se había formado y dejó atrás un paisaje transformado de dunas recién esculpidas y formaciones rocosas expuestas. Kathleen se despertó de su sueño agitado contra la pared de la cueva. Sus grandes ojos se fijaron inmediatamente en Ethel con una mezcla de cansancio y necesidad desesperada. Sin acceso a un lenguaje compartido, existían en un limbo de gestos básicos e intenciones inciertas. Tomando un palo carbonizado de los restos de su fuego, Kathleen se acercó a una sección lisa de la pared de la cueva. Con una destreza sorprendente, comenzó a dibujar una escena que contaba la historia del día anterior a través de sus ojos. Una figura grande, su madre, de pie protectoramente junto a una pequeña, ella misma. Luego agregó la forma enorme y aterradora del desgarrador de huesos atacándolos. Sus garras extendidas hacia la figura más grande. Finalmente, con cuidadosa atención al detalle, dibujó otra figura, un hombre con una lanza corriendo hacia la escena. Cuando terminó, se volvió para mirar a Ethel, y en su mirada ya no estaba la acusación del día anterior, solo un profundo dolor y una pregunta tácita que trascendía su barrera lingüística. ¿Por qué no llegaste a tiempo? La pregunta golpeó a Ethel hasta la médula, reabriendo heridas de sus propios fracasos que nunca habían sanado realmente. ¿Cómo podría explicarle la inmensidad de este mundo a una niña? La distancia que había cubierto a toda velocidad cuando escuchó por primera vez los gritos. El terror que lo había llenado cuando se dio cuenta de que podría llegar demasiado tarde.
De nuevo, el aplastante peso de la responsabilidad por otra vida que no había pedido pero que no podía negar. No podía explicar estas complejas emociones, no sin un lenguaje compartido, y ciertamente no a una niña que acababa de presenciar la muerte violenta de su madre. En cambio, tomó el palo carbonizado de su pequeña mano y dibujó su propia adición a la escena. Un sol bajo en el horizonte, simbolizando el tiempo, el único recurso que se había agotado antes de que pudiera intervenir eficazmente. A veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos y deseos más desesperados, simplemente no había tiempo suficiente para cambiar el curso de la tragedia. Kathleen estudió su adición al dibujo, su expresión pensativa más allá de sus años. Luego, con movimientos deliberados, agregó algo nuevo. Una figura más pequeña sosteniendo la mano del portador de la lanza, alejándose de la escena de la muerte hacia un destino desconocido. Era una declaración de intenciones, quizás incluso de perdón que no necesitaba traducción. Partieron juntos después de compartir un desayuno escaso de carne sobrante y agua recolectada de una depresión natural en las rocas fuera de la cueva. Ethel abrió el camino, sus ojos experimentados escaneando el horizonte en busca de amenazas y oportunidades por igual. Pero ahora Kathleen caminaba a su lado en lugar de seguirlo temerosa. Permaneció en silencio, el trauma de los eventos recientes todavía evidente en su comportamiento apagado. Pero había una creciente confianza entre ellos que se manifestaba en pequeñas cosas, una disposición a seguir su ejemplo, la aceptación de la comida y el agua que él le proporcionaba, y miradas ocasionales que contenían más curiosidad que miedo. A medida que viajaban por el paisaje alienígena, su comunicación comenzó a evolucionar más allá de simples gestos. Kathleen señaló plantas comestibles que Ethel había evitado debido a su extraña apariencia, demostrando cómo extraer la pulpa nutritiva de exteriores prohibitivos. A cambio, él le mostró cómo encontrar agua en áreas aparentemente áridas, localizando las sutiles señales que indicaban humedad debajo de la superficie. Desarrollaron un lenguaje de señas rudimentario complementado con dibujos en el polvo cuando era necesario que les permitía compartir necesidades básicas y advertencias. Comenzaron a funcionar no como compañeros reacios reunidos por las circunstancias, sino como una unidad, dos supervivientes contra un mundo hostil, cada uno con conocimientos y habilidades que el otro carecía. La niña de piel azul poseía una comprensión innata de la flora y fauna local que Ethel, a pesar de su formación científica, nunca podría haber desarrollado de forma independiente. Él ofrecía protección, habilidades para fabricar herramientas y técnicas de supervivencia que lo habían mantenido con vida cuando todos sus compañeros habían perecido. Durante su viaje a través del paisaje austero, pero inquietantemente hermoso, Ethel comenzó a enseñarle a Kathleen cómo construir trampas simples para las criaturas más pequeñas que correteaban entre las rocas y excavaban bajo el suelo rojo. Demostró la paciencia necesaria para cazar, la quietud que le permitía a uno mezclarse con el entorno hasta que la presa se acercaba lo suficiente. Ella absorbió estas lecciones con una velocidad notable. Su inteligencia natural era evidente a pesar de sus barreras de comunicación. Durante una de esas lecciones, mientras esperaban cerca de un pequeño abrevadero frecuentado por criaturas parecidas a roedores con demasiadas patas, Kathleen se congeló repentinamente a su lado. Antes de que Ethel pudiera cuestionar su reacción, ella lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente y lo tiró al suelo. Un instante después, un enjambre de insectos alados iridiscentes pasó directamente sobre sus cabezas. Una especie que Ethel había encontrado antes y que sabía que era letalmente venenosa. Los insectos se habían acercado por su lado ciego, moviéndose silenciosamente en las corrientes de aire que no había monitoreado mientras se concentraba en la presa potencial. Su conexión con los ritmos naturales de este mundo, su mayor conciencia de las amenazas que sus sentidos humanos pasaban por alto, los había salvado a ambos de muertes dolorosas. Cuando el enjambre mortal pasó más allá de ellos, Ethel miró a su pequeña compañera con un respeto recién descubierto. Esta niña no era simplemente una carga que debía ser protegida. Era una aliada cuyas habilidades únicas complementaban las suyas. Una noche, mientras acampaban al abrigo de un enorme organismo parecido a un árbol ahuecado cuyas gruesas ramas les proporcionaban cobijo tanto de los depredadores como de los elementos, Ethel sacó una pequeña piedra pulida del bolsillo de su uniforme andrajoso.
El objeto liso atrapó la luz de su pequeño fuego, reflejándola de una manera que sugería que podría no ser de origen completamente natural. La apretó con fuerza en su mano, los contornos familiares presionando su palma como lo habían hecho innumerables veces antes. Una expresión de profundo dolor cruzó su rostro curtido mientras los recuerdos lo asaltaban. Recuerdos de su propia familia, de la esposa y el hijo que había dejado en la tierra para embarcarse en esta misión exploratoria, de los colegas cuyos cuerpos había enterrado después de que su transbordador se estrellara en este mundo inexplorado, del último miembro de la expedición cuya mano se había deslizado de su alcance durante una inundación repentina en un cañón, muy parecido al que habían cruzado ese mismo día. Su fracaso en salvar a la madre de Kathleen había reabierto estas heridas, recordándole a todos aquellos a quienes no había podido proteger a pesar de sus mejores esfuerzos. Kathleen observó su sufrimiento con la extraña percepción que los niños suelen poseer, independientemente de la especie. Se acercó a él en silencio, sus movimientos vacilantes pero decididos, y colocó su pequeña mano azul sobre su puño cerrado que sostenía la piedra. El simple gesto de consuelo trascendió sus diferencias, hablando directamente al lenguaje universal de la compasión. En ese momento, no eran alienígena y humano, no niño y adulto, sino simplemente dos almas que entendían la pérdida y la necesidad de conexión después de ella. Su viaje los llevó a través de un terreno cada vez más variado mientras seguían un rumbo que Ethel esperaba que los llevara a tierras más hospitalarias. Durante un día particularmente desafiante, se encontraron con una manada de herbívoros agresivos. Criaturas enormes con pieles blindadas y múltiples cuernos que defendían su territorio con una ferocidad sorprendente. La bestia bloqueaba el estrecho sendero que ofrecía la única ruta práctica a través de la imponente cordillera que se extendía por delante. Ethel se preparó para la confrontación, sabiendo que la retirada les costaría preciosos días y potencialmente los llevaría a territorios dominados por depredadores. Preparó su lanza, calculando las probabilidades de forzar un paso sin sufrir heridas graves. Pero antes de que pudiera implementar su desesperado plan, Kathleen dio un paso adelante con una confianza inesperada. Comenzó a emitir sonidos melódicos y tranquilos, diferentes a todo lo que Ethel había escuchado antes. No era exactamente cantar, ni hablar, sino algo que contenía elementos de ambos. A medida que las extrañas vocalizaciones continuaban, su piel azul comenzó a emitir un suave y pulsante resplandor que aumentaba gradualmente de intensidad. La bioluminiscencia se extendió por su cuerpo en patrones complejos, creando una fascinante exhibición de luz viviente. Los herbívoros hostiles, que habían estado pateando el suelo y bajando sus cabezas con cuernos en preparación para una carga, se quedaron quietos. Su postura agresiva se relajó gradualmente mientras la luz y el sonido continuaban. Después de varios minutos tensos, las criaturas comenzaron a hacerse a un lado, creando un estrecho corredor entre ellas. Ethel apenas podía creer lo que estaba presenciando. Un mecanismo de defensa natural de la especie de Kathleen que podía calmar a la fauna local, una adaptación biológica que sugería que su gente había evolucionado junto a estas criaturas o similares. Mientras pasaban a salvo a través de la manada, Ethel se dio cuenta con creciente certeza de que esta niña era mucho más que una huérfana indefensa que necesitaba su protección. Poseía habilidades y conocimientos que eran invaluables para la supervivencia en este mundo. Habilidades que muy bien podrían salvarlos a ambos en los desafíos que les esperaban. Su alianza fue puesta a prueba severamente durante el cruce de una región pantanosa que se extendía por millas en todas direcciones, bloqueando su camino hacia las montañas distantes, donde Ethel creía que podrían encontrar un clima más templado. Las aguas turbias del pantano ocultaban innumerables peligros, desde criaturas reptilianas depredadoras con demasiados dientes hasta plantas carnívoras que podían engullir a los viajeros desprevenidos en segundos. A pesar de su precaución, el desastre ocurrió cuando Kathleen perdió el equilibrio en un parche de vegetación de aspecto engañosamente sólido. Se hundió en un agua repleta de parásitos microscópicos, organismos que Ethel había observado causando infecciones horribles en la vida silvestre local, pero que esperaba evitar mediante una cuidadosa navegación por el terreno traicionero. La sacó del agua contaminada de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. A la mañana siguiente, había desarrollado una fiebre alta que hizo que su piel azul palideciera a un tono alarmante.
Su pequeño cuerpo se convulsionaba con escalofríos a pesar del calor sofocante del día. Y la herida por donde los parásitos habían entrado a través de un pequeño corte en su pierna mostraba vetas rojas y airadas que se extendían hacia arriba. Ethel reconoció los signos de una infección sistémica que su cuerpo, adaptado a la vida en este mundo, no podía combatir sin ayuda. Su conocimiento médico se limitaba a primeros auxilios básicos y los pocos remedios locales que había descubierto a través de un desesperado ensayo y error durante sus meses a solas. Pero ninguno parecía adecuado para el agresivo parásito que amenazaba la vida de Kathleen. La idea de perderla, esta niña que de alguna manera se había convertido en su responsabilidad, su compañera, quizás incluso su salvación en medio de una soledad aplastante, lo llenó de un terror helado. No podía fallar de nuevo, no podía ver otra vida escaparse por su insuficiencia. El peso de las pérdidas pasadas lo oprimía con una intensidad sofocante mientras acunaba su cuerpo febril e intentaba recordar todo lo que había observado durante su tiempo en este planeta que pudiera ofrecer una solución. Entonces, con una claridad repentina, recordó que justo antes del ataque del desgarrador de huesos, la madre de Kathleen había estado recogiendo flores con unas distintivas hojas moradas. En ese momento, centrado en el depredador que se acercaba, había descartado la actividad como intrascendente. Ahora se daba cuenta de que podría haber sido de vital importancia. Esas plantas podrían ser medicinales, sobre todo si la mujer las estaba recolectando en lugar de simplemente admirar su extraña belleza. Dejando a Kathleen en un refugio formado por las retorcidas raíces de un enorme árbol del pantano, se embarcó en una búsqueda desesperada de las plantas de hojas moradas. La búsqueda lo llevó de regreso a través de los peligrosos pantanos y a los territorios de criaturas que había evitado cuidadosamente durante su viaje. Fue una carrera contra el tiempo a través de áreas donde un solo paso en falso podía significar la muerte. Su determinación de salvar a la niña lo impulsó más allá de los límites de la cautela que había mantenido para sobrevivir. Después de horas de búsqueda frenética, encontró un pequeño grupo de plantas creciendo en el límite entre el pantano y la tierra más seca. Con reverente cuidado, las recogió, notando las sutiles diferencias entre especies de aspecto similar que podrían ser dañinas en lugar de útiles. El viaje de regreso a Kathleen fue aún más peligroso, ya que el agotamiento embotó sus reflejos y las preciosas plantas requerían protección de los elementos ambientales cáusticos que podían destruir sus propiedades medicinales. Regresó y encontró que su estado había empeorado significativamente, su respiración era superficial y su piel estaba caliente al tacto a pesar de su color cada vez más pálido. Trabajando con una velocidad desesperada, atemperada por la precisión que su entrenamiento científico le había inculcado, preparó una decocción de las plantas utilizando técnicas que había observado entre las especies sensibles indígenas que ocasionalmente había vislumbrado a distancia durante sus viajes solitarios. Durante toda la larga noche que siguió, se sentó a su lado, administrándole pequeñas cantidades de líquido amargo cada vez que mostraba signos de conciencia. Le bañó la frente ardiente con agua fría, le habló en tonos bajos y tranquilizadores a pesar de saber que no podía entender sus palabras, y luchó contra la desesperación que amenazaba con abrumarlo mientras su condición mostraba poca mejoría. Cuando las primeras luces del alba se filtraron a través del enmarañado dosel sobre ellos, la fiebre de Kathleen finalmente cedió. Las vetas rojas y airadas de su pierna habían retrocedido, y su respiración se hizo más profunda y regular. Cuando abrió los ojos y se fijó en su rostro, el reconocimiento reemplazando la confusión inducida por la fiebre del día anterior, Ethel sintió un profundo alivio que se manifestó como una sensación física, como si un enorme peso hubiera sido levantado de su pecho, permitiéndole respirar adecuadamente por primera vez en días. Y entonces ella hizo algo que lo cambió todo. Le sonrió. Era una expresión débil y vacilante, pero inconfundible en su significado. En ese momento, a pesar de la ausencia de un lenguaje compartido, a pesar de las vastas diferencias en su biología y orígenes, algo profundo se comunicó. Una conexión que trascendió las circunstancias que los habían unido. Después de recuperar la fuerza suficiente, continuaron su viaje hacia las montañas distantes que prometían condiciones más hospitalarias que las tierras pantanosas y las llanuras áridas que habían atravesado. La recuperación de Kathleen había alterado su relación de maneras sutiles pero significativas.
Los últimos vestigios de recelo habían desaparecido, reemplazados por una creciente interdependencia que se manifestaba en innumerables pequeños gestos. La forma en que ella recolectaba automáticamente plantas específicas sin que se lo pidieran, sabiendo que eran útiles para sus diversas dolencias, como él ajustaba su ritmo para adaptarse a sus zancadas más cortas sin que fuera obvio que lo estaba haciendo. La comunicación silenciosa que les permitía coordinar sus acciones al cazar o evitar el peligro. Un día, mientras seguían un sendero de caza sinuoso a través de un terreno cada vez más rocoso, Ethel notó algo que le heló la sangre a pesar del calor abrasador. Enormes huellas impresas profundamente en la tierra blanda cerca de una fuente de agua. El patrón distintivo de las huellas era inconfundible. Otro desgarrador de huesos, y a juzgar por el tamaño de las impresiones, incluso más grande que el que había matado. Con creciente inquietud, se dio cuenta de que podría ser la pareja de la criatura que había matado. Siguiendo su rastro de olor a través de las vastas distancias que habían cubierto. Estos depredadores eran conocidos por su comportamiento territorial, pero también por los feroces vínculos que formaban con sus parejas elegidas. Vínculos que podían llevar a una persecución implacable si una de las parejas era asesinada. El pasado del que habían huido estaba literalmente pisándoles los talones, amenazando con repetirse con consecuencias aún más devastadoras. Esta vez, sin embargo, Ethel estaba decidido a controlar el encuentro en lugar de reaccionar a él. No serían sorprendidos sin preparación, no serían forzados a una posición defensiva donde sus opciones fueran limitadas. Después de una cuidadosa consideración del terreno circundante, identificó un desfiladero estrecho que ofrecía el lugar perfecto para una emboscada, un lugar donde el tamaño de la criatura sería una desventaja en lugar de una ventaja, donde sus movimientos estarían restringidos por el espacio reducido. Esta vez, no intentaría un rescate desesperado. Estaría ejecutando una defensa planificada con todas las ventajas que pudiera diseñar. Junto con Kathleen, cuya comprensión de sus intenciones se había vuelto notablemente aguda a pesar de su limitada comunicación verbal, prepararon una elaborada trampa. Usando técnicas que combinaban el conocimiento de Ethel sobre física e ingeniería con la visión de Kathleen sobre las capacidades sensoriales de la criatura, crearon una bienvenida mortal para el depredador que los perseguía. Cuando el enorme desgarrador de huesos finalmente apareció, siguiendo su rastro de olor deliberadamente tendido hacia los estrechos confines del desfiladero, la batalla que siguió fue brutal pero controlada. Ethel se había posicionado en una cornisa sobre el camino de la criatura, armado con múltiples lanzas y una honda tosca pero efectiva que podía lanzar piedras con una fuerza capaz de romper huesos. Kathleen, a pesar de sus protestas iniciales, había insistido en participar desde un punto de vista relativamente seguro donde podría usar sus habilidades bioluminiscentes para cegar o distraer momentáneamente a la bestia en momentos críticos. El desgarrador de huesos, enfurecido por el olor del humano que había matado a su pareja, cargó contra el desfiladero con un rugido que hizo que se desprendieran piedras de las paredes. Era todo lo que Ethel había temido. Más grande, más fuerte e impulsado por una furia primigenia que lo hacía aún más peligroso que el primero al que se había enfrentado. Pero esta vez, estaba preparado. La batalla se desarrolló con una intensidad que paraba el corazón. Cada movimiento, cada ataque y contraataque calculado con la precisión nacida de la necesidad desesperada. Ethel usó todas las ventajas que ofrecía el terreno, todas las armas que habían preparado y todas las distracciones que Kathleen podía proporcionar con sus habilidades. A pesar de sus preparativos, el resultado seguía siendo incierto, ya que la criatura demostró ser notablemente adaptable, aprendiendo de cada intento fallido de alcanzarlos y ajustando su estrategia con una inteligencia que habría sido admirable en cualquier otro contexto. Al final, no fue la lanza de Ethel la que asestó el golpe mortal, sino una cascada de rocas que habían colocado minuciosamente en la parte superior del desfiladero. Mientras la criatura se lanzaba hacia la posición de Ethel, Kathleen activó el mecanismo de liberación que habían construido, enviando toneladas de roca que se estrellaron contra el depredador con una fuerza devastadora. Cuando el polvo se asentó y se acercaron con cautela a la forma inmóvil enterrada bajo los escombros, Ethel no sintió triunfo, sino un sombrío reconocimiento de que habían cerrado un capítulo en su historia compartida. La criatura que los había perseguido, impulsada por el mismo vínculo de apego que estaba creciendo entre él y Kathleen,
había encontrado su fin. Había una cierta simetría en ello, la culminación del ciclo que había comenzado con su primer encuentro violento. Las montañas se cernían más cerca ahora, sus picos nevados prometiendo un alivio del calor implacable de las tierras bajas. Ethel y Catelyn estaban de pie en una cresta alta, contemplando el vasto panorama que se extendía ante ellos. Detrás quedaban los pantanos mortales, las llanuras áridas y el estrecho desfiladero donde finalmente habían puesto fin al espectro de los desgarradores de huesos. Delante se extendía un valle verde anidado entre los brazos de la cordillera. Un lugar donde el agua fluía en abundancia y la diversa vida vegetal sugería un entorno más hospitalario que cualquier cosa que hubieran encontrado desde que sus caminos se cruzaron. Ethel miró a su pequeña compañera, notando los cambios que habían ocurrido durante su viaje. Ahora era más alta, su postura reflejaba una confianza que había estado ausente en la niña afligida que había encontrado por primera vez. Su piel azul había recuperado su tono vibrante, y los patrones de bioluminiscencia que ocasionalmente se ondulaban a través de ella se habían vuelto más controlados, más decididos. Mientras se preparaban para descender al valle que podría convertirse en su nuevo hogar, al menos temporalmente, Catelyn extendió su pequeña mano azul hacia él. Fue un gesto deliberado, no de necesidad o miedo, como podría haber sido al principio de su relación. Ethel dudó solo brevemente antes de tomar suavemente su mano en la suya, mucho más grande. El contacto simbolizaba todo en lo que se habían convertido el uno para el otro. Protector y protegido, maestro y alumno, superviviente y superviviente. No había logrado salvar a su madre, un fracaso que siempre lo perseguiría. Pero había salvado a Catelyn, la había guiado a través de peligros que se habrían cobrado su joven vida muchas veces sin su presencia. Y a cambio, ella lo había salvado de la aplastante soledad que había amenazado con erosionar su humanidad en este mundo alienígena. Le había dado un propósito más allá de la mera supervivencia, una razón para seguir luchando contra las abrumadoras probabilidades que enfrentaban. Juntos comenzaron el largo descenso hacia el valle, moviéndose no como cazador y presa, no como alienígena y humano, sino como algo nuevo que no tenía nombre en ninguno de sus idiomas. Padre e hija quizás, aunque no de sangre. Compañeros ciertamente unidos por la dificultad compartida y la dependencia mutua. Cualquiera que fuera el término que pudiera aplicarse, avanzaron como una unidad, dejando atrás la tierra roja manchada de sangre azul que había marcado el comienzo de su improbable alianza. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses mientras establecían una vida en el valle que resultó ser más hospitalaria que cualquier otro lugar que hubieran encontrado en este mundo. La región ofrecía agua abundante, una diversa vida vegetal que incluía muchas especies comestibles y un clima más templado que las llanuras abrasadoras o los pantanos húmedos que habían atravesado. Aunque aquí también existían depredadores, eran más pequeños y menos agresivos que los desgarradores de huesos. Más fácilmente disuadidos por las defensas que Ethel y Catelyn establecieron alrededor de su creciente asentamiento. Construyeron un refugio simple cerca de un arroyo claro utilizando técnicas de construcción que combinaban los conocimientos de ingeniería de Ethel con materiales y métodos nativos de este mundo que Catelyn entendía instintivamente. La estructura evolucionó con el tiempo de un cobertizo básico a una vivienda más permanente con espacios separados para dormir, almacenar alimentos y las diversas herramientas que fabricaban para hacer su existencia más cómoda. Su comunicación se desarrolló rápidamente una vez que tuvieron la estabilidad para centrarse en ella. Ethel aprendió palabras en el idioma de Catelyn, sonidos musicales con sutiles variaciones tonales que su aparato vocal humano luchaba por reproducir correctamente. Ella absorbió el inglés con una velocidad notable. Su joven mente se adaptó a los nuevos patrones lingüísticos con una facilidad que Ethel envidiaba. Desarrollaron un dialecto híbrido para el uso diario, complementado con gestos y dibujos cuando era necesario para transmitir conceptos complejos. El agua sabe a casa, comentó Catelyn una mañana mientras recogían agua para beber del arroyo. Fue uno de sus comentarios cada vez más frecuentes que revelaba atisbos de la vida que había llevado antes de que sus caminos se cruzaran. Su voz, una vez vacilante al intentar hablar en humano, había ganado confianza y fluidez. Ethel se detuvo en su tarea, levantando la vista del recipiente de recolección que había fabricado con materiales locales. ¿Tu casa?
¿Estaba lejos de aquí?, preguntó, aprovechando la oportunidad para aprender más sobre sus orígenes, un tema que rara vez abordaba voluntariamente. La mirada de Kathleen se volvió hacia arriba, no hacia el cielo violáceo visible a través del dosel de vegetación, sino más allá, hacia las estrellas que surgirían cuando cayera la oscuridad. Las estrellas se movían, explicó, usando una combinación de palabras en inglés y gestos para transmitir conceptos para los que carecía de vocabulario. Seguimos. Madre dijo que encontraríamos a otros aquí. ¿Otros como tú?, preguntó Ethel suavemente, con cuidado de no presionar demasiado sobre lo que aún podría ser un tema doloroso. ¿Más de tu gente? Ella asintió, sus grandes ojos reflejando la luz del sol que se filtraba a través de las hojas sobre ellos. Una colonia, confirmó usando una de las palabras en inglés que había dominado recientemente. Cerca de Agua Grande, un viaje de muchos días. Hizo un gesto expansivo con las manos, indicando algo mucho más grande que su arroyo. Esta fue la primera información concreta que Ethel había recibido sobre la presencia de su gente en este planeta. Una colonia organizada en lugar de individuos dispersos o pequeñas unidades familiares cerca de grandes masas de agua, un océano o un lago. Quizás el conocimiento encendió una chispa de posibilidad que había estado latente desde el catastrófico fracaso de su propia expedición. Si una especie alienígena había establecido una colonia, podrían poseer tecnología, conocimientos médicos, incluso algún medio de comunicación con otros mundos. Más importante aún, para sus preocupaciones inmediatas, encontrar una colonia así significaría que Kathleen podría estar de nuevo entre los de su propia especie. Podría aprender las habilidades y conocimientos únicos de su especie que Ethel, a pesar de sus mejores esfuerzos, nunca podría enseñarle. Podría tener un futuro más allá de la mera supervivencia en la naturaleza con un compañero humano que inevitablemente envejecería y moriría mucho antes de que ella alcanzara la plena madurez. Los encontraremos, prometió. La decisión se formó con una claridad sorprendente. Su vida en el valle se había vuelto cómoda, casi rutinaria, pero siempre había sido un respiro temporal en lugar de una solución permanente. Ahora tenían un destino, un propósito más allá de la supervivencia del día a día. Sus preparativos para el viaje para encontrar la colonia los ocuparon durante el equivalente local del invierno. Una estación marcada no por la nieve, sino por lluvias torrenciales que transforman partes del valle en ciénagas intransitables. Utilizaron el periodo forzado de relativa inactividad para acumular suministros, mejorar sus armas y fabricar equipo de viaje duradero con materiales que resistirían los variados entornos que podrían encontrar. Ethel construyó un mapa detallado basado en observaciones astronómicas y características del paisaje, intentando determinar la ubicación más probable para una colonia cerca de Agua Grande basándose en la limitada información que Kathleen podía proporcionar. El recuerdo de la niña de su viaje con su madre antes del encuentro fatal con el desgarrador de huesos estaba fragmentado y era difícil de traducir en términos de navegación. Pero ciertos detalles, un pico de montaña distintivo, un río que fluía rojo debido al contenido mineral, un bosque de estructuras cristalinas que sonaban como campanas cuando soplaba el viento, proporcionaban posibles puntos de referencia para guiar su búsqueda. A medida que la temporada de lluvias dio paso a condiciones más favorables, partieron del valle que los había albergado durante tantos ciclos de las lunas gemelas de este mundo. Su viaje hacia la ubicación hipotética de la colonia los llevó a través de paisajes de una belleza impresionante y un peligro aterrador. Bosques donde los árboles crecían de lado, alcanzándose unos a otros en lugar del cielo, creando arcos y puentes naturales que abarcaban distancias imposibles. Llanuras cubiertas de formaciones cristalinas que sonaban como campanas bajo sus pies, creando armonías complejas que cambiaban con cada paso. Cañones tan profundos que la oscuridad tiraba de sus fondos como un líquido, ocultando criaturas que cazaban por el sonido en lugar de la vista. A lo largo de sus viajes, el dominio de Kathleen del lenguaje humano se expandió exponencialmente. Comenzó a hacer preguntas sobre la Tierra, sobre los humanos, sobre la expedición que había traído a Ethel a este mundo y el desastre que lo había separado de sus compañeros. Sus conversaciones durante los periodos de descanso y alrededor de las fogatas nocturnas se volvieron cada vez más sofisticadas, tocando temas que iban desde lo práctico hasta lo filosófico. Estaba solo antes,
Preguntó una noche mientras estaban sentados junto a su pequeño fuego, al abrigo del tronco hueco de un enorme organismo caído parecido a un árbol. Sobre ellos, constelaciones desconocidas brillaban en patrones que Ethel había cartografiado meticulosamente durante sus meses de soledad, usándolas para la navegación en ausencia de estrellas familiares. No, respondió Ethel, la única palabra cargada de recuerdos que generalmente mantenía cuidadosamente contenidos. Tenía amigos, colegas, un equipo de científicos y exploradores, una familia una vez, aunque se quedaron en la Tierra cuando me uní a la expedición. ¿Qué les pasó a los otros que vinieron contigo?, insistió Kathleen, sus grandes ojos reflejando la luz parpadeante del fuego mientras observaba su expresión con la extraña percepción que a menudo mostraba. Ethel miró fijamente las llamas, viendo no el fuego ante él, sino los eventos catastróficos que lo habían dejado varado en este mundo. Nuestra nave tuvo un mal funcionamiento durante la inserción orbital, explicó, usando términos simplificados para conceptos que ella podría no entender completamente. Los protocolos de emergencia se activaron, separando la nave en cápsulas de supervivencia. Mi cápsula, junto con otras 5, llegó a la superficie. El resto, hizo un gesto hacia arriba, indicando el destino de aquellos cuyas cápsulas no se habían desplegado correctamente o se habían quemado durante la entrada. Los supervivientes establecieron un campamento base. Teníamos suministros, equipo, incluso capacidades de comunicación limitadas, aunque nunca recibimos una respuesta a nuestras señales de socorro. Durante casi un año, exploramos, documentamos, sobrevivimos. Su voz se volvió más distante mientras continuaba, relatando eventos que había repasado innumerables veces en su mente durante las noches de insomnio. Luego vinieron las inundaciones, un cañón muy parecido al que cruzamos hace 3 días. Estaba explorando adelante con Yosida, buscando un paso seguro cuando regresamos a donde habíamos dejado a los demás. Su voz vaciló. Se habían ido, terminó Kathleen por él, percibiendo la dirección de su narrativa por su expresión y tono. Arrastrados por una inundación repentina que apareció sin previo aviso, confirmó Ethel. Yosa y yo buscamos supervivientes durante semanas. Finalmente, él también se perdió a causa de un depredador que no habíamos encontrado antes. Después de eso, estuve realmente solo hasta que la miró directamente. Hasta que escuché los gritos de ayuda de tu madre. Kathleen guardó silencio durante un largo momento, absorbiendo esta historia y sus implicaciones. Es por eso que luchaste contra el desgarrador de huesos, dijo finalmente, la afirmación con una profundidad de comprensión más allá de sus años. Porque intentaste salvar a mi madre aunque no era de tu especie. Ethel asintió, con la garganta apretada por una emoción que rara vez se permitía expresar. No pude salvarlos. Mi equipo, Yosa. Quería salvarla a ella. Necesitaba hacerlo. Kathleen se acercó, su pequeño cuerpo irradiando un calor reconfortante en el aire frío de la noche mientras se apoyaba contra su costado. El gesto de consuelo no requería palabras, trascendiendo sus diferencias biológicas. Me salvaste a mí, dijo simplemente, la afirmación abarcando todo lo que había ocurrido entre ellos. Los peligros superados, la confianza establecida, el vínculo formado a través del vasto abismo de sus diferentes orígenes. Las estaciones locales cambiaron a medida que su viaje continuaba. Experimentaron el equivalente del invierno en altitudes más elevadas. Una estación marcada por extraños copos de nieve geométricos que quemaban ligeramente al contacto con la piel y que debían ser cepillados con cuidado antes de que pudieran derretirse y causar daños más graves. Se refugiaron en cuevas durante las peores de estas tormentas cristalinas, cazando solo cuando era absolutamente necesario y sobreviviendo principalmente con alimentos en conserva. El conocimiento de Kathleen sobre que plantas inactivas permanecían seguras y nutritivas bajo la escarcha brillante fue crucial. Durante este periodo de movilidad reducida, Ethel notó cambios acelerados en Kathleen que sugerían que su especie maduraba a un ritmo diferente al de los humanos. Aunque todavía era una niña según los estándares de su gente, estaba creciendo rápidamente, sus extremidades se alargaban, sus rasgos se definían más, sus movimientos ganaban precisión y gracia. Lo más notable es que la bioluminiscencia en su piel, que antes era una respuesta involuntaria a emociones fuertes, se había vuelto cada vez más controlada y decidida.
Ahora podía producir diferentes colores y patrones para diversos propósitos. El azul calmante que les había permitido pasar con seguridad a través de manadas de herbívoros agresivos, un verde curativo que aceleraba el cierre de heridas menores cuando se aplicaba directamente al tejido lesionado, un morado de advertencia que señalaba el peligro con más eficacia que cualquier alerta verbal. Estas habilidades surgieron aparentemente sin un esfuerzo consciente por su parte, como si estuvieran codificadas en su composición genética, despertando a medida que maduraba, incluso sin la guía de miembros adultos de su especie. A medida que las condiciones favorables regresaron y reanudaron su viaje hacia la costa, encontraron cada vez más evidencia de actividad sensible, marcadores toscos a lo largo de los senderos de caza, restos de campamentos temporales, incluso atisbos ocasionales de figuras bípedas moviéndose a través de bosques distantes o a través de llanuras abiertas. No se trataba de la gente de Catlin, que seguía siendo distintiva por su piel azul y sus movimientos gráciles, sino de otras especies inteligentes que parecían viajar regularmente por estos territorios. Una noche, mientras se preparaban para acampar en una posición defendible cerca de un manantial natural, fueron abordados por un grupo de comerciantes, seres altos y delgados con piel iridiscente que cambiaba de color continuamente, creando patrones hipnóticos que parecían servir como una forma de comunicación no verbal entre ellos. Llevaban fardos hechos de materiales que Ethel no había encontrado antes y empuñaban herramientas que sugerían un nivel de desarrollo tecnológico más allá de la simple piedra y madera. Inicialmente recelosos, ambas partes mantuvieron una distancia cautelosa, con las armas listas pero no blandidas agresivamente. Fue Catlin quien rompió el impas, dando un paso adelante con una serie de sonidos melódicos que parecían ser un saludo formal en un idioma comercial utilizado por múltiples especies en esta región. Para sorpresa de Ethel, el líder del grupo de comerciantes respondió de la misma manera, luego cambió a una forma simplificada del idioma nativo de Catlin que ella podía entender. Lo que siguió fue el intercambio de información más extenso que Ethel había experimentado desde que perdió el contacto con su expedición. A través de la traducción de Catlin, complementada con gestos y dibujos cuando ocurrían lagunas lingüísticas, aprendió más sobre este mundo y su complejo ecosistema de seres inteligentes de lo que meses de exploración en solitario habían revelado. Lo más importante es que los comerciantes confirmaron la existencia de la colonia que Catlin buscaba, una comunidad próspera de su especie establecida a orillas de un vasto mar interior. Habían comerciado con la colonia durante generaciones, intercambiando bienes e información a lo largo de rutas establecidas que conectaban varios asentamientos en todo el continente. Un viaje de 3 lunas, dijo el líder de los comerciantes, un ser que se presentó con un nombre musical que se traducía aproximadamente como caminante lejano. Señaló hacia montañas distantes visibles como una mancha morada en el horizonte. A través del paso cantante, luego seguir el largo río hasta donde se encuentra con el mar soñador. Tu gente ha construido una ciudad allí, agregó, dirigiéndose directamente a Catlin. Un lugar de luz y agua. Su atención se centró entonces en Ethel, con la cabeza inclinada de una manera que sugería curiosidad o perplejidad. Pero ten cuidado, la colonia no da la bienvenida a todos los visitantes. Han tenido dificultades con algunos de tu especie antes. ¿Mi especie? Ethel, sorprendido por esta información. Humanos, aclaró caminante lejano, usando una palabra que se aproximaba al término en inglés. Un grupo vino con armas que hablan truenos. Se llevaron a algunos de los azules para estudiarlos. Hubo peleas. Sangre derramada por ambos lados. Las revelaciones enviaron un escalofrío a través de Ethel que no tenía nada que ver con la temperatura refrescante de la noche. Personal militar, científicos con escoltas militares. No tenía forma de saber qué facción humana había llegado primero a la colonia, pero sus acciones claramente habían envenenado las relaciones entre las especies. Haría que su llegada con Catlin fuera complicada, quizás incluso peligrosa, dependiendo de cuán recientemente hubieran ocurrido estos eventos y cuán profundas fueran las heridas. A pesar de esta preocupante información, no tenían otra alternativa que continuar hacia la colonia. Catlin necesitaba a su gente, necesitaba estar entre los de su propia especie para aprender las habilidades y conocimientos únicos de su especie que comenzaban a manifestarse a medida que maduraba. Y Ethel había hecho una promesa, una que tenía la intención de cumplir,
independientemente de las posibles consecuencias para sí mismo. Los comerciantes compartieron su campamento esa noche, intercambiando historias e información que ayudaron a llenar los vacíos en la comprensión de Ethel de este mundo. Intercambiaron algunas de las herramientas especializadas que Ethel había fabricado por alimentos en conserva que complementarían sus provisiones durante el cruce de la montaña y por un mapa tosco pero preciso de la ruta que tenían por delante, marcado con lugares para beber agua y peligros potenciales. Mientras se separaban a la mañana siguiente, Caminante Lejano ofreció un último consejo. Cuando lleguen a la colonia, acérquense desde la costa este, cerca de los acantilados Llorones. Allí hay establecido un puesto de guardia, uno donde a veces se estacionan los jóvenes. Pueden ser más receptivos a su inusual pareja que la casta guerrera que patrulla otras fronteras. El paso cantante se ganó su nombre de una manera que Ethel nunca podría haber anticipado. El viento que se abría paso a través del estrecho corredor montañoso creaba melodías espeluznantes e inquietantes que cambiaban con cada ráfaga. A veces sonaba como voces distantes llamando a través de vastas distancias. Otras veces como instrumentos tocando armonías complejas que ninguna orquesta humana podría replicar. El fenómeno acústico tuvo un profundo efecto en Kathleen, quien pasó horas escuchando con una expresión de atención reverente. Las montañas recuerdan a todos los que pasan por ellas, explicó cuando Ethel cuestionó su fascinación. Cantan las historias de todos los viajeros a aquellos que saben escuchar correctamente. ¿Qué historia crees que cantarán sobre nosotros?, preguntó Ethel, solo medio en broma mientras se abrían paso a través del sinuoso pasaje bajo picos imponentes. Kathleen inclinó la cabeza, escuchando la música etérea con una intensidad que sugería que realmente podría entender algún significado en los sonidos aparentemente aleatorios. Una historia sobre aquellos que se perdieron y luego fueron encontrados, dijo después de una pausa reflexiva. Sobre una niña azul y un gigante rosa que se convirtieron en familia bajo estrellas extrañas. La descripción, simple como era, capturó su viaje con una precisión sorprendente. Ambos se habían perdido de diferentes maneras. Él, a través del catastrófico fracaso de su misión, ella, a través de la muerte violenta de su madre. Su improbable alianza se había transformado en algo que se parecía a una familia, forjada en las duras condiciones de un mundo que parecía decidido a eliminarlos a cada paso. Y siempre sobre ellos colgaban las constelaciones desconocidas que le recordaban a Ethel diariamente lo lejos que estaba del mundo de su nacimiento. Las montañas finalmente dieron paso a colinas onduladas cubiertas de vegetación que gradualmente pasaron de las especies resistentes a la sequía de las tierras altas a un crecimiento más exuberante a medida que descendían a una amplia llanura atravesada por un río sinuoso. El largo río mencionado en las indicaciones del traidor. Lo siguieron río abajo, viajando con relativa facilidad por el terreno llano junto a sus orillas. Peces transparentes con órganos internos visibles nadaban en las aguas claras, y aves con dos pares de alas se elevaban sobre sus cabezas, creando complejas exhibiciones aéreas que parecían tan artísticas como funcionales. Fue aquí, en este paisaje engañosamente pacífico, donde el desastre volvió a golpear. Un grupo de soldados humanos que vestían los uniformes andrajosos pero reconocibles del contingente militar que había acompañado a la expedición científica de Ethel los emboscó mientras acampaban una noche. Emergieron de posiciones ocultas entre la vegetación de la ribera. Armas apuntando a Ethel y Kathleen con la eficiencia practicada de combatientes entrenados. Ethel reconoció a su líder de inmediato, aunque su apariencia había cambiado significativamente desde la última vez que la había visto más de 2 años antes. La comandante Hayes había sido la oficial militar de mayor rango adscrita a su expedición, responsable de la seguridad del equipo científico. Ahora estaba de pie ante él con una expresión endurecida, una cicatriz irregular que iba desde su sien hasta su mandíbula, y ojos que no reflejaban nada del respeto profesional que una vez había caracterizado sus interacciones. Bueno, miren lo que tenemos aquí, dijo Hayes, su voz más áspera de lo que Ethel recordaba, pero aún con el inconfundible tono de mando. Uno de nuestros científicos desaparecidos se ha vuelto nativo. Y hasta se ha conseguido una mascota azul. Comandante Hayes, reconoció Ethel, posicionándose instintivamente entre los soldados y Kathleen. Pensé que todos se habían perdido en la inundación del cañón. No todos,
respondió Hayes con fría precisión. Algunos de nosotros estábamos hechos de un material más resistente. Nos reagrupamos, establecimos un perímetro seguro y hemos estado construyendo un asentamiento defendible mientras esperábamos la llegada de la fuerza principal. Su mirada se posó en Kathleen, que permanecía inmóvil detrás de Ethel, su piel azul notablemente más apagada de lo habitual, como si estuviera suprimiendo conscientemente su bioluminiscencia natural, y llevando a cabo la investigación necesaria sobre las especies locales, por supuesto, particularmente los azules. Tienen tecnología que ni siquiera hemos empezado a comprender escondida en esa colonia suya. No es un sujeto de investigación, dijo Ethel con firmeza, su mano moviéndose lentamente hacia el cuchillo en su cinturón. Una defensa patética contra las armas improvisadas pero aún letales que portaban los soldados. Pero mejor que nada. Es una niña, una superviviente como nosotros. Hayes se rió, un sonido áspero completamente desprovisto de humor. Una niña de una especie enemiga. No me digas que has olvidado nuestros parámetros de misión, Dr. Crawford. Vinimos a evaluar los recursos y las amenazas potenciales de este mundo. Esas pieles azules tienen habilidades y tecnología que podrían representar un peligro significativo para los intereses humanos si alguna vez establecemos una presencia permanente aquí. Ethel sintió a Kathleen temblar ligeramente donde se apretaba contra su espalda. Aunque sí por miedo o por ira, no pudo determinarlo sin ver su rostro. Nuestra misión era la exploración científica y el primer contacto, no la explotación, corrigió, recurriendo a los protocolos éticos que se habían inculcado a cada miembro de la expedición antes de la partida. Y ciertamente no secuestrar niños o provocar conflictos entre especies. Las circunstancias cambiaron cuando nos estrellamos, dijo Hayes rotundamente, su expresión endureciéndose aún más. La supervivencia se convirtió en la prioridad, luego la ventaja táctica. Vendrán con nosotros ahora, ambos. La azul será una palanca útil en nuestras negociaciones en curso con la colonia. Lo que siguió fue un caos. Ethel atacó primero, sabiendo que estaban superados en número y armamento, pero esperando crear suficiente confusión para que Kathleen escapara hacia el río, donde sus habilidades naturales para nadar podrían darle una ventaja. Los soldados, aunque equipados con armas improvisadas en lugar de armas de fuego estándar, ya que su munición se había agotado hacía mucho tiempo, eran combatientes entrenados con años de experiencia en combate. Ethel recibió un golpe devastador en la cabeza que lo hizo tambalearse, la sangre corriendo por sus párpados desde un profundo corte en su frente. A través de una visión borrosa, vio a dos soldados agarrar a Kathleen por los brazos. Pero la habían subestimado. Su piel brilló con una luz brillante y pulsante. No el azul tranquilo o el verde curativo que había llegado a conocer, sino un blanco abrasador que cegó momentáneamente a todos los que la miraban directamente. Usando la distracción, Ethel derribó al soldado más cercano y agarró la mano de Kathleen. Juntos, corrieron hacia el río, sumergiéndose en la rápida corriente que inmediatamente los arrastró río abajo, lejos de Hayes y su gente que gritaban y disparaban proyectiles ineficaces tras ellos. Permitieron que el río los llevara por millas, luchando por mantener la cabeza fuera del agua mientras evitaban los numerosos obstáculos que podrían haberlos estrellado contra las rocas o atrapado en la vegetación sumergida. Cuando finalmente lograron llegar a la orilla opuesta, estaban fríos, maltrechos y exhaustos, pero vivos, y al menos temporalmente fuera del alcance inmediato de sus perseguidores. La extraordinaria exhibición de luz de Kathleen se había atenuado, dejándola con un aspecto agotado e inusualmente pálido. Se sentó temblando en la orilla del río mientras Ethel encendía un pequeño fuego cuidadosamente oculto para calentarlos y secar su ropa y equipo empapados. No sabía que podías hacer eso, dijo una vez que se habían atendido las necesidades inmediatas. Yo tampoco, admitió ella, su voz pequeña e incierta. Simplemente sucedió. Tenía miedo, no por mí, sino por ti. Los vi lastimarte, y luego algo estalló dentro de mí. Ethel miró a su joven compañera con renovado asombro y una creciente preocupación. Incluso después de más de un año juntos, esta niña, no, esta joven de una especie alienígena, todavía podía sorprenderlo con habilidades que surgían espontáneamente bajo estrés.
Cuánto de las capacidades naturales de su gente permanecía latente dentro de ella, esperando solo la necesidad o la madurez para manifestarse. ¿Y cómo interpretarían Hayes y sus soldados tales habilidades si lograran recapturarlos? El encuentro cambió su enfoque para la última etapa de su viaje. Viajaron principalmente de noche cuando era posible, utilizando la visión nocturna superior y las capacidades bioluminiscentes de Kathleen para navegar de forma segura mientras permanecían menos visibles para los posibles observadores humanos. Evitaron áreas abiertas donde podrían ser vistos desde la distancia, mantuvieron su fuego pequeño y bien protegido cuando necesitaban calor o luz, y mantuvieron una vigilancia constante en busca de señales de que estaban siendo seguidos. Ethel sabía que la comandante Hayes no abandonaría la persecución fácilmente. La mujer siempre había sido tenaz, incluso antes de que el accidente los dejara a todos varados en este mundo alienígena. Su entrenamiento militar le habría inculcado una determinación que bordeaba la obsesión cuando se trataba de completar objetivos. Y claramente veía la captura de Kathleen como una ventaja estratégica en cualquier conflicto en curso que existiera entre su grupo y la colonia de piel azul. La aproximación final al Mar de los Sueños los llevó a través de tierras cada vez más fértiles donde la vegetación crecía en profusión extravagante, creando doseles naturales que proporcionaban una bienvenida cobertura contra la observación aérea. La humedad aumentó constantemente y la calidad de la luz cambió sutilmente a medida que se acercaban a su destino. Una iluminación suave y difusa que parecía provenir de todas las direcciones en lugar de directamente del extraño sol que dominaba el cielo violáceo. Cuando finalmente coronaron una serie de colinas bajas y vieron por primera vez el Mar de los Sueños, Ethel entendió de inmediato por qué se había ganado un nombre tan poético. La vasta extensión de agua brillaba con una luz interior que parecía pulsar en lentos ritmos hipnóticos, como si la bioluminiscencia en la piel de Kathleen se hubiera magnificado 1000 veces y se hubiera vertido en una cuenca oceánica. En las aguas poco profundas, el resplandor era de un cian suave que le recordaba a Ethel las aguas tropicales de la Tierra. En las profundidades, visibles desde su punto de vista elevado, se profundizaba hasta un índigo profundo que parecía contener misterios más allá de la comprensión humana. «Hogar», susurró Kathleen a su lado. Su voz apenas audible, pero llena de un anhelo que trascendía el lenguaje. Sus ojos reflejaban la luz etérea del mar, dándole una apariencia de otro mundo que le recordó a Ethel con fuerza su naturaleza alienígena, un hecho que casi había olvidado después de sus meses de lucha compartida y creciente compañerismo. La colonia se extendía a lo largo de la costa en una impresionante muestra de armonía arquitectónica con el entorno natural. A diferencia del asentamiento primitivo que Ethel había esperado a medias basándose en la tecnología limitada que había observado que usaban Kathleen y su madre, este era un sofisticado conjunto de estructuras que parecían crecer orgánicamente de la roca viva de la costa. Los edificios se elevaban en espiral en curvas gráciles que desafiaban las convenciones arquitectónicas humanas, creando una ciudad que parecía tan natural como las olas que lamían sus cimientos, una extensión viva del paisaje en lugar de una imposición sobre él. Pero entre ellos y esta maravilla de la civilización alienígena se encontraba un último y formidable obstáculo. Hayes y sus soldados de alguna manera habían llegado antes que ellos. Aparentemente, habían rastreado sus movimientos a pesar de todas las precauciones, habían establecido un campamento en la base de los acantilados directamente en el camino que conducía al acceso este de la colonia. La misma ruta que Caminante Lejano había recomendado como potencialmente más acogedora para su inusual pareja. Deben haber encontrado otra ruta, dijo Ethel sombríamente mientras observaban desde un punto de vista oculto entre la densa vegetación que coronaba los acantilados. O nunca dejaron de seguirnos, simplemente siguieron nuestro rumbo a distancia. Kathleen miró hacia el campamento humano, su expresión ilegible, incluso para Ethel, que se había vuelto experto en interpretar sus rasgos alienígenas. «¿Qué harán si nos capturan?», preguntó. La franqueza de la pregunta desmentía su juventud. «Intentarán usarnos para conseguir lo que quieren», respondió Ethel honestamente, sin ver sentido en protegerla de las duras realidades que enfrentaban. «Tú como palanca contra tu gente, yo como moneda de cambio o un ejemplo punitivo de lo que les sucede a quienes se oponen a la autoridad militar en situaciones de crisis. Quieren tecnología, armas, conocimiento,
Cualquier cosa que crean que podría darles una ventaja aquí o en la Tierra si alguna vez logran establecer contacto de nuevo. ¿Y si mi gente rechaza sus demandas? Ethel dudó, la verdad era demasiado dura para expresarla en voz alta. Pero Catelyn merecía honestidad después de todo lo que habían soportado juntos. Entonces Hayes podría intentar tomar por la fuerza lo que no puede conseguir mediante la negociación. Nunca fue de las que aceptan el fracaso y 2 años varada aquí claramente han endurecido esa tendencia hasta convertirla en algo peligroso. Catelyn asintió lentamente, asimilando esta evaluación con la gravedad que a menudo la hacía parecer mayor de lo que su desarrollo físico sugería. Entonces debemos advertirles, a mi gente, antes de que esto se agrave aún más. ¿Cómo? No podemos pasar ese campamento sin ser vistos. E incluso si pudiéramos, no tenemos garantía de que tu gente me recibiría con más calidez que Hayes. Catelyn lo miró, luego al mar resplandeciente que representaba su herencia y su futuro. Puedo a través del agua. Ethel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la tarde. Catelyn, no. No sabemos qué hay en esa agua además de los organismos bioluminiscentes. Y está demasiado lejos para nadar, incluso para tu especie. No nadar, corrigió, colocando sus pequeñas manos contra su pecho en un gesto que le había visto hacer en momentos de intensa concentración o significado emocional. Llamar con esto, la luz dentro de mí. Lo verán incluso desde la ciudad. Y si no lo hacen, lo harán, dijo con una tranquila certeza. Madre me enseñó la llamada de emergencia antes del desgarrador de huesos. Nunca tuve motivos para usarla hasta ahora. El plan era peligroso, exponiéndolos a una posible detección desde el campamento humano de abajo. Pero no tenían mejores opciones, y el tiempo se estaba acabando. El amanecer pronto revelaría su posición a cualquier centinela observador, y con ello vendría la pérdida de su ventaja momentánea de sorpresa y elección del momento. Encontraron un afloramiento que se extendía sobre el mar, parcialmente protegido del campamento humano por una configuración natural de rocas que bloqueaba la línea de visión directa mientras aún proporcionaba acceso a las aguas abiertas de abajo. Allí, Catelyn se paró en el borde, su pequeña forma recortada contra el agua luminosa, pareciendo casi fusionarse con el resplandor etéreo que surgía de las profundidades. Comenzó a tararear, un tono extraño y resonante diferente a todo lo que Ethel le había escuchado antes, incluso durante sus momentos de mayor peligro o sus exhibiciones de comunicación bioluminiscente. Mientras continuaba, su piel comenzó a brillar con una intensidad creciente, pulsando en patrones complejos, anillos concéntricos que se expandían hacia afuera desde su pecho. Espirales que giraban en direcciones alternas, patrones de estallido estelar que se formaban y se disolvían en rápida sucesión. Pasaron los minutos, extendiéndose en lo que parecieron horas mientras Catelyn mantenía la extraordinaria exhibición. Ethel dividió su atención entre la fascinante vista ante él y el campamento humano de abajo, donde las figuras se movían, ajenas a la comunicación que ocurría sobre ellos. La ansiedad lo carcomía a medida que el tiempo se alargaba sin una respuesta discernible de la lejana colonia. Algo, susurró después de lo que pareció una eternidad, preocupado por el evidente esfuerzo de Catelyn. La exhibición bioluminiscente sostenida claramente estaba agotando sus recursos, su pequeño cuerpo temblaba visiblemente con el esfuerzo. Ella no respondió, su concentración era absoluta mientras los patrones en su piel se aceleraban, volviéndose más complejos, más urgentes en sus ritmos pulsantes. El sudor, o lo que sea que su especie produjera como su equivalente, perlaba su frente, reflejando la luz que su cuerpo generaba en diminutos prismas de color. Entonces, justo cuando Ethel estaba a punto de insistir en que se detuviera antes de agotarse por completo, notó movimiento en el agua muy abajo. No las ondas aleatorias creadas por el viento o la vida acuática, sino una progresión deliberada hacia la orilla. Formas que se movían rápidamente a través de las profundidades resplandecientes, dejando rastros de bioluminiscencia perturbada a su paso. Catelyn, dijo con urgencia, tocándole el hombro ligeramente para romper su estado de trance. Algo viene del agua. Finalmente detuvo su exhibición, volviéndose hacia él con una expresión de agotamiento y alivio mezclados. Lo sé, susurró, colapsando contra él mientras sus rodillas cedían. Me escucharon.
Vienen los guardianes. Los guardianes, como se supo después, eran miembros especializados de la especie de Catelyn que patrullaban las aguas que rodeaban la colonia, la primera línea de defensa contra las amenazas que pudieran acercarse desde el mar de los sueños. Emergieron del agua con una gracia fluida, su piel azul estampada con marcas bioluminiscentes mucho más elaboradas y controladas que cualquier cosa que Catelyn hubiera mostrado. Incluso en el apogeo de su llamada de emergencia, se movieron con una eficiencia silenciosa, rodeando el campamento humano antes de que Hayes o sus soldados se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Hubo una breve y unilateral confrontación. Los guardianes usaron una forma de arma basada en el sonido que incapacitó a los humanos sin matarlos, dejándolos inconscientes con un ataque sónico cuidadosamente modulado que Ethel sintió como una presión dolorosa en sus oídos, incluso desde su posición elevada. Para cuando Ethel y Catelyn bajaron a la orilla, guiados por un par de guardianes que habían ascendido al acantilado para investigar la fuente de la señal de emergencia, Hayes y su gente habían sido asegurados. Yacían inconscientes pero ilesos, atados con ataduras que parecían estar compuestas de algún material vivo que se ajustaba continuamente para evitar lesiones mientras se aseguraba de que no pudieran escapar. Una delegación de la colonia se acercó por la costa, liderada por un individuo alto y digno cuya elaborada bioluminiscencia estampada lo marcaba como alguien de importancia significativa en su jerarquía social. Su piel era de un azul más profundo que la de Catelyn, casi índigo en las sombras, y sus movimientos tenían la gracia fluida de alguien completamente a gusto en su entorno. Catelyn dio un paso adelante, dirigiéndose al anciano en el lenguaje musical de su gente. Una compleja serie de vocalizaciones complementadas con sutiles cambios en sus patrones bioluminiscentes. Ethel no podía entender las palabras, pero la emoción detrás de ellas era clara. Alivio, alegría, una sensación de regreso a casa teñida de la persistente tristeza por la pérdida de su madre y la incertidumbre de su nueva situación. El anciano escuchó con grave atención, haciendo preguntas ocasionales que provocaban explicaciones más detalladas de Catelyn. Su mirada se desviaba con frecuencia hacia Ethel, estudiándolo con ojos que parecían ver más allá de la superficie, evaluándolo según criterios que ningún estándar humano podría medir. Finalmente, se acercó directamente a Ethel, sorprendiéndolo al hablar en un inglés perfecto, aunque algo formalmente acentuado. «No eres como estos otros», afirmó, señalando a los soldados inconscientes. «La niña dice que intentaste salvar a su madre, que ha sido su protector y maestro desde ese día». Ethel tragó saliva, muy consciente de cómo debía parecerles a estos seres sofisticados, andrajoso, lleno de cicatrices, primitivo en sus herramientas y técnicas en comparación con el evidente avance de su civilización. «Lo intenté», reconoció. «Le fallé a su madre». No quería fallarle a ella también. El anciano asintió lentamente, los patrones bioluminiscentes de su piel cambiando en lo que Ethel supuso que podría ser su equivalente a una consideración reflexiva. «Catelyn nos dice que buscas la redención por un pasado que no puedes cambiar», dijo después de un momento. «Ella dice que te la has ganado a través de tus acciones hacia ella». Ethel miró a Catelyn, sorprendido de que hubiera entendido tanto sobre sus motivaciones internas, sentimientos que nunca había expresado explícitamente durante su tiempo juntos. Ella le devolvió la mirada con firmeza, su expresión contenía una sabiduría que iba mucho más allá de sus años, como si cuidarla de alguna manera hubiera transferido algún entendimiento esencial entre ellos que trascendía la comunicación ordinaria. ¿Qué pasará con Hayes y los demás? Al fin, la curiosidad de su científico se reafirmó ahora que el peligro inmediato había pasado. Serán llevados a la colonia, tratados por sus heridas, y luego confinados hasta que podamos determinar si la coexistencia pacífica es posible. El anciano respondió con una notable ecuanimidad, dada la aparente historia de conflicto entre los humanos y su gente. «No somos verdugos, Dr. Crawford. Ni siquiera de aquellos que nos harían daño. Esa no es nuestra manera». Ethel asintió, aliviado a pesar de todo lo que había ocurrido. No sentía amor por Hayes y su enfoque militarista. Pero seguían siendo de su especie, seguían siendo compañeros supervivientes de una catástrofe que los había dejado a todos varados en este mundo alienígena. ¿Y Catelyn?, preguntó, expresando la pregunta que le había pesado desde que se propusieron encontrar la colonia. La inevitable separación que seguiría a su llegada.
El anciano colocó una mano suave sobre la cabeza de la niña en un gesto que parecía tanto una bendición como un reconocimiento. Ella ocupará su lugar entre nuestra gente, aprenderá nuestras costumbres, crecerá en el conocimiento que su madre le habría enseñado si el destino hubiera sido más amable. Hizo una pausa, estudiando a Ethel con esa mirada penetrante que parecía evaluarlo en niveles más allá de la apariencia física. La pregunta que queda es, ¿y qué hay de ti, científico humano? Era el momento que Ethel había estado anticipando y temiendo desde que se propusieron encontrar la colonia. Siempre había sabido que Kathleen necesitaba estar con los de su propia especie, necesitaba el conocimiento especializado y la comprensión cultural que solo ellos podían proporcionarle a medida que maduraba. Pero la idea de dejarla, de volver a su existencia solitaria en este mundo hostil después de todo lo que habían compartido, se sentía como perder a su familia de nuevo. Antes de que pudiera formular una respuesta, Kathleen habló primero en su idioma nativo al anciano, y luego en inglés a Ethel. Le dije, «Eres Catalv», dijo, usando una palabra de su idioma que nunca había escuchado antes. Significa aquel que se convierte en familia por elección en lugar de por nacimiento. Es una designación sagrada entre mi gente. Rara pero honrada cuando ocurre. Ella tomó su mano entre las suyas, sus dedos azules contrastando fuertemente con su piel oscurecida por el sol. Puedes quedarte si quieres. Ethel miró de Kathleen al anciano, inseguro de si había entendido correctamente. El anciano inclinó la cabeza en confirmación. La niña dice la verdad. Nuestras tradiciones reconocen los lazos formados a través de la dificultad compartida y la protección mutua. Te has ganado un lugar entre nosotros si eliges aceptarlo. Su expresión se volvió más seria. Pero no será fácil. Serías el único humano entre nosotros, al menos hasta que las relaciones con tu especie puedan normalizarse. Habrá quienes te teman o desconfíen de ti, especialmente después de nuestras experiencias con otros de tu especie. Había quienes me temían y desconfiaban en mi propio mundo, respondió Ethel con una leve sonrisa, pensando en los rivales académicos que habían ridiculizado sus teorías. Los agregados militares que habían visto sus preocupaciones éticas como una debilidad. Incluso los miembros de la familia que nunca habían entendido su impulso de explorar más allá de los límites de la Tierra. Estoy acostumbrado a ser el extraño. Los patrones bioluminiscentes del anciano cambiaron en lo que Ethel ahora reconoció como su equivalente a la diversión. Entonces vengan ambos. La colonia espera y hay mucho que aprender y mucho que enseñar. Mientras caminaban por la orilla hacia las hermosas estructuras en espiral de la colonia, con la pequeña mano azul de Kathleen firmemente en la suya, Ethel sintió una profunda sensación de volver a casa. No a un lugar, sino a un propósito. Había cruzado las estrellas, sobrevivido al accidente que mató a la mayor parte de su expedición, soportado la pérdida de todos los que había conocido en este mundo, luchado contra monstruos, tanto animales como humanos, y en el proceso, había encontrado algo que pensaba que se había perdido para siempre. Familia. La pequeña niña alienígena una vez le había gritado con ira y dolor, creyendo que había lastimado a su madre. Ahora lo conducía hacia una nueva vida, un nuevo comienzo entre su gente. No como un científico que estudia un mundo alienígena, no como un superviviente que lucha simplemente por mantenerse con vida, sino como Catoli, aquel que se convierte en familia por elección y experiencia compartida en lugar de por accidente de nacimiento. Ethel apretó suavemente la mano de Kathleen mientras se acercaban a las puertas de la colonia donde figuras de piel azul esperaban para dar la bienvenida a su hija perdida a casa. Gracias, dijo en voz baja, las palabras inadecuadas para la emoción que había detrás de ellas. Kathleen lo miró, sus grandes ojos reflejando la luz del extraño sol de este mundo en el resplandor bioluminiscente de su propia gente. ¿Por qué? Por mostrarme tus manos, respondió, recordando su primer encuentro cuando se había arrodillado en el polvo rojo, mostrándole sus palmas vacías en un intento desesperado de comunicar su inocencia. Cuando todo lo que podía mostrarte eran las mías, sonrió entonces, la misma sonrisa que había aparecido por primera vez cuando le bajó la fiebre. Cuando se había dado cuenta de que viviría, pero ahora contenía mucho más. Sabiduría, afecto, la promesa de un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado cuando se conocieron por primera vez en la tierra roja manchada de sangre.
Juntos entraron en ese futuro, dejando atrás las luchas solitarias que habían definido su pasado. El humano y la niña alienígena, unidos por las circunstancias pero vinculados por elección, entraron en la ciudad luminosa junto al mar de los sueños. Cada uno incompleto sin el otro, cada uno hecho completo por lo que se habían convertido juntos. Si te gusta esta historia, por favor haz clic en el botón de me gusta.